Regresé de Europa y descubrí que mis padres vendieron la casa de mis sueños para financiar las vacaciones de mi hermano, pero no sabían que la cláusula del fideicomiso los arruinaría. Esta historia trata sobre una traición tan profunda y desgarradora que destrozó toda mi vida. Y todo a manos de las personas que se suponía que más debía amar. ¿Qué harías si tu propia familia vendiera tu casa y tus sueños para pagar sus extravagantes mentiras y los gastos insaciables de tu hermano? Mi nombre es Silas Rowan. Soy un consultor de marketing internacional de 35 años, vivo de forma independiente desde los 19. Fue entonces cuando dejé mi hogar de clase media en Guadalajara, listo para forjar mi propio camino. No soy alguien que se aferre al pasado. Pero para comprender realmente lo que ocurrió, primero debes entender cómo crecí. Vivía en un hogar donde el afecto siempre parecía inclinarse hacia un solo lado. Mis padres, Roberto y Mabel, parecían llevar una vida normal. Mi padre trabajaba en un banco, mi madre era contadora independiente. Teníamos una casa pequeña con una cerca blanca, una camioneta familiar y una vida que los de afuera considerarían estable. Sin embargo, la situación dentro de esa casa estaba lejos de serlo. Mi hermano menor, Carlos, es 4 años menor que yo. Y desde muy joven pude notar una gran diferencia en cómo nos trataban mis padres. Carlos siempre ha sido el chico de oro. Era un holgazán que nunca duraba más de 6 meses en un trabajo. Pero mis padres lo protegían y le ponían excusas constantemente. Carlos todavía está buscando su camino, decía mi madre, incluso después de que él renunciara a su 5.º trabajo porque su jefe simplemente no lo entendía. Mientras tanto, yo me rompía la espalda trabajando. Pagué mis propios estudios universitarios. Alternaba 3 empleos, de mesero, repartiendo paquetes y como asistente de oficina, todo para graduarme sin deudas. No me resentía en ese entonces. Confiaba en que mi arduo trabajo daría sus frutos. Además, tenía a alguien que realmente creía en mí, Tadeo, mi abuelo. El abuelo Tadeo fue mi roca durante esos años difíciles. Era un hombre corpulento, un trabajador de la construcción con manos ásperas pero con el corazón más amable. Se sentaba conmigo en el porche para contarme historias, me hablaba de su infancia y de cómo construyó su vida desde cero. Tu fuerza es tu verdadero activo, añadía con un tono profundo y firme. El dinero, las casas, los autos, solo son herramientas. Pero tu voluntad, Silas, eso es algo que nadie te puede quitar. Esas palabras se grabaron en mi conciencia. Fueron una pequeña llama que me guió a través de innumerables días largos. Yo tenía 19 años cuando él falleció. Me dejó un fondo fiduciario al que solo podría acceder parcialmente a los 26 años, siempre y cuando demostrara ser digno, y así lo hice. Después de 7 años de arduo trabajo, utilicé parte de ese fideicomiso para dar el pago inicial. Compré una antigua casa de estilo artesanal en los suburbios de Guadalajara. No era una mansión ni nada espectacular. Sin embargo, lo era todo para mí. Esa era mi casa ideal. Una casa de madera de un solo piso, con un gran porche, vitrales y un pequeño jardín en el patio trasero. Era antigua y necesitaba reparaciones. Pero adoraba cada grieta en los pisos de madera, y cada ladrillo roto en la chimenea. Pasé meses trabajando en ella yo mismo. Lijé los pisos, volví a pintar las paredes y reemplacé los vidrios de las ventanas. Incluso planté un jardín de rosas en el patio trasero para recordar a mi abuela. Ella adoraba las rosas por encima de todo. Cada vez que me paraba en ese jardín y respiraba el hermoso aroma de las flores, sentía que ella todavía estaba allí sonriéndome, pero mis padres y Carlos nunca reconocieron la importancia de la casa. Para ellos, era simplemente un montón de madera vieja. La cocina está anticuada, las paredes se están pelando, es un desperdicio de dinero arreglarla, comentó mi madre una vez que los invité a cenar para mostrarles mi nuevo hogar. Carlos fue peor. Se burló y me llamó loco. Dijo que era absurdo invertir en un gallinero en lugar de un sofisticado condominio en el centro. Yo solo sonreí, sabiendo que no lo entendían. La casa era más que un simple lugar para vivir. Simbolizaba los años que había luchado, las noches de insomnio que pasé trabajando mientras me decía a mí mismo que debía ser más fuerte. Carlos y yo no solo éramos diferentes en personalidad, también lo éramos en la forma en que nuestros padres nos trataban. Carlos recibía todo. Yo tenía que juntar cada centavo para comprar mi casa, un auto nuevo. Mis padres se lo compraban. Dinero para sus gastos. Cada semana, mamá se lo ponía en la mano. Deudas de tarjetas de crédito. Papá las pagaba. Yo no estaba celoso. No realmente. Pero no podía quitarme de encima la sensación de una gran injusticia. Yo había hecho todo correctamente. Estudié, trabajé, y me valí por mí mismo. Sin embargo, cada vez que volvía a casa, escuchaba a mi madre hablar maravillas de las nuevas oportunidades de Carlos, o a mi padre discutiendo su inminente gran paso. El gran momento de Carlos nunca llegó.
Recuerdo haber ido a casa a cenar después de que me ascendieran en mi empresa de consultoría. Carlos, como de costumbre, se quejaba de que lo habían despedido. Mi jefe no sabía cómo aprovecharme, continuó, sosteniendo una cerveza y mirándome. No todos tienen tanta suerte como tú, Silas. A ti siempre te dan todo en bandeja de plata. Yo estaba desconcertado. ¿Suerte yo? Yo, el que se esforzó hasta el cansancio para llegar aquí. Pero no respondí. Comí mi cena en silencio y luego me fui. Me había dado cuenta de que discutir con Carlos o explicarles las cosas a mis padres era completamente inútil. Todo cambió cuando me ofrecieron una gran oportunidad. Un proyecto de consultoría internacional de 6 semanas en Europa, cubriendo Londres y Frankfurt. Era una tarea fundamental que podría impulsar mi carrera a nuevas alturas. Estaba emocionado, pero también nervioso. 6 semanas era mucho tiempo y no quería dejar mi casa vacía. Les pedí a mis padres que la cuidaran. Solo pasar un par de veces, revisar las cerraduras y regar el jardín de rosas, una tarea sencilla, ¿verdad? Pero cuando le entregué a mi padre la llave de la casa, un sentimiento peculiar y desagradable invadió mi corazón. Como si acabara de confiar un pedazo de mi alma a alguien que realmente no lo valoraba. La última cena antes de mi vuelo fue en casa de mis padres. Una pequeña casa en Guadalajara con una cerca blanca y el aroma a carne asada de una vieja parrilla. Llegué de buen humor, esperando una velada cálida antes de irme. Pero en el momento en que entré, sentí un aura familiar. Mi madre estaba ocupada en la cocina. Mi padre miraba fútbol. Y Carlos, como de costumbre, se quejaba. Estaba tirado en el sofá, con el teléfono en la mano, y su voz estaba llena de furia. El trabajo apesta. Mi jefe me sigue dando tareas sin sentido. No puedo desperdiciar mi juventud en esa empresa. Lo miré, luchando contra la tentación de preguntar cuáles eran esas supuestas tareas inútiles. En cambio, asentí, me senté a la mesa y me concentré en el plato de carne que mi madre acababa de traer. Silas, háblame de tu viaje a Europa, preguntó ella. Pero entendí que solo lo hacía por cortesía. Comencé a hablar sobre el proyecto. Era una campaña de marketing internacional para una gran firma. Requería que trabajara en Londres y Frankfurt, me reuniera con ejecutivos y desarrollara estrategias desde cero. Era la oportunidad para un ascenso, para demostrar que mis años de duro trabajo no habían sido en vano, pero mientras hablaba, la mirada de mi madre se desvió hacia Carlos. Como si él fuera el que necesitaba atención. Carlos está considerando un nuevo trabajo, dijo, con voz llena de emoción, una startup tecnológica, dicen que es muy prometedora. Hice una pausa, y perdí el interés en el plato frente a mí. Carlos, que nunca había trabajado más de 6 meses, ahora tenía una gran perspectiva, lo miré, esperando ver algo de entusiasmo. Pero Carlos simplemente se encogió de hombros con los ojos fijos en su teléfono, tal vez murmuró, pero es estresante, necesito un descanso primero. Me tragué la pregunta que se formaba en mi garganta, ¿un descanso? ¿Has estado en un descanso toda tu vida? Mi padre, que normalmente se mantenía callado durante cenas como esta, de repente habló. Silas, te vas por mucho tiempo. ¿Qué pasará con tu casa? Aproveché la oportunidad para cambiar de tema. ¿Pueden mamá y tú cuidarla por mí? Solo pasen un par de veces, revisen las puertas y rieguen las plantas. Dejaré la llave aquí. Saqué la llave de mi bolsillo y la dejé sobre la mesa. Mi padre asintió, pero sus ojos parecían distantes. Como si estuviera pensando en otra cosa. Está bien, murmuró, antes de volver a prestar atención a la televisión. Mi madre le acarició el hombro a Carlos. Mi niño necesita relajarse. El trabajo es muy estresante, ¿verdad? Sentí que un fuego subía por mi pecho. ¿Estresante? Carlos no entendía lo que era el estrés. Vivía del dinero de nuestros padres. Yo, en cambio, había pagado todo yo mismo. Desde la colegiatura universitaria hasta los ladrillos de mi casa artesanal, pero no dije nada. Había aprendido hace mucho tiempo que discutir con mi familia no me llevaba a ninguna parte. En lugar de eso, me levanté, le agradecí a mi madre por la comida y le entregué la llave a mi padre. Me voy, salúdenme a Carlos cuando levante la vista de su teléfono, añadí, intentando mantener un tono agradable. Carlos simplemente me miró con el ceño fruncido y no dijo nada. Al día siguiente, subí a un avión rumbo a Londres. Mientras el avión despegaba, miré por la ventana y pensé en mi hogar. Imaginé el jardín de rosas, sus brillantes pétalos rojos resplandeciendo bajo el sol, me convencí de que todo estaría genial. Mis padres cuidarían la casa mientras yo me concentraba en mi trabajo. Pero muy en el fondo, una pequeña voz me advertía que había cometido un error. Londres me recibió con lluvia y un ritmo frenético. El proyecto comenzó rápidamente y me lancé a él como una máquina. Las reuniones nocturnas, los planes en constante cambio y las presentaciones me dejaban poco tiempo para respirar, pero me encantaba. Amaba el desafío y la oportunidad de demostrar mi valía.
Cada noche de vuelta en el hotel, revisaba correos y enviaba informes, incluso me permitía fantasear con volver a casa, entrar, sentarme en el porche con una taza de café y admirar el jardín. Pero alrededor de la tercera semana, recibí un mensaje de Carlos. Ningún saludo, ninguna pregunta sobre cómo estaba. Solo un enlace de Instagram. Lo abrí y descubrí una colección de imágenes de él en las Maldivas. Playas de arena blanca, piscinas infinitas de aguas cristalinas y un magnífico bungalow con vista al océano. Carlos, vestido con una camisa de lino blanco, sonreía junto a una chica que yo nunca había visto. La leyenda decía, paraíso encontrado. Necesito más días como este. Me senté en mi helada habitación de hotel en Londres, me quedé mirando la pantalla de mi teléfono y sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el pecho. ¿Qué hay de las Maldivas? ¿De dónde sacó el dinero Carlos? Acababa de perder su trabajo. Tenía muchas deudas de tarjetas de crédito. ¿Y mis padres? Mis padres no tenían suficiente dinero para pagar unas vacaciones tan lujosas. Le escribí, ¿se ve bien con quién estás ahí? No hubo respuesta. Llamé a mi madre, pero no contestó. Llamé a mi padre y, después de un par de tonos, la llamada se fue al buzón de voz. La inquietud comenzó a apoderarse de mí. Pero me dije a mí mismo que estaba pensando demasiado las cosas. Tal vez Carlos pidió dinero prestado a sus amigos o ganó la lotería. No lo sabía. Pero sabía que algo andaba mal. En las semanas siguientes, traté de concentrarme en el trabajo, pero la imagen de Carlos en las Maldivas me atormentaba. Comencé a revisar su Instagram con más frecuencia, como una fijación enfermiza. Cada publicación era un nuevo golpe. Una comida de mariscos en la playa. Cócteles servidos en copas elegantes. Una foto de él en un yate con una expresión engreída. No lo comprendía. Carlos no tenía dinero. Y mis padres no podían permitírselo, ¿o sí? Empecé a llamar a casa con más frecuencia, pero las reacciones de mis padres eran siempre evasivas. Silas, todo está bien, dijo mi madre en una breve charla telefónica. Tu casa está bien, no te preocupes. Sin embargo, su voz sonaba tensa, como si estuviera ocultando algo. Mi padre habló de manera aún más breve. Estoy ocupado, hablamos luego. Traté de convencerme de que todo estaba bien y de que yo estaba exagerando. Pero cada noche, mientras me acostaba en la cama de mi hotel, no podía quitarme de encima la impresión de que algo estaba sucediendo a mis espaldas. Las 6 semanas que pasé en Europa pasaron volando. Mi iniciativa fue un gran éxito. Hubo apretones de manos de los ejecutivos y promesas de un mejor puesto al regresar a casa. Pero esa alegría no fue suficiente para aliviar la creciente inquietud en mi corazón. Las imágenes de Carlos en las Maldivas, así como la inusual actitud evasiva de mis padres, eran como piezas faltantes de un rompecabezas. Todo lo que quería hacer era ir a casa. Entrar a mi hogar, sentarme en el porche y admirar mi jardín de rosas. Quería experimentar la tranquilidad que había pasado mi juventud cultivando. Cuando el avión aterrizó, respiré profundo y traté de bloquear los malos pensamientos. Todo estará bien, me aseguré a mí mismo, aunque la voz en mi cabeza no era particularmente convincente. Tomé un taxi hasta la casa de mis padres para recoger mi llave. En el camino, revisé el Instagram de Carlos una vez más, como si fuera una adicción que no podía romper. Su publicación más reciente me heló la sangre. La foto de Carlos lo mostraba parado frente a una camioneta deportiva nueva y reluciente. Tenía una mirada arrogante en su rostro. La leyenda decía, bienvenido al nuevo vehículo. Mi corazón latía con fuerza. Carlos no tenía dinero para comprar un automóvil. Recientemente había perdido su trabajo, y se enfrentaba a una deuda cada vez mayor. Entonces, ¿de dónde salió el auto? Cuando el taxi llegó a la casa de mis padres, vi algo que hizo que se me oprimiera el pecho. Un hermoso vehículo nuevo estaba estacionado en el camino de entrada, brillando bajo el sol. No era la camioneta de Carlos, sino otro vehículo costoso. Salí del taxi, agarrando mi teléfono con fuerza, sentía como si una montaña me presionara los hombros. Mi padre apareció en la puerta principal con una camisa nueva. Su mirada era dura y vacía. Pasa, Silas respondió, con voz baja y sin la calidez habitual, tenemos que hablar. Entré. El aire era denso, como la calma antes de una tormenta. Mi madre estaba sentada a la mesa del comedor. Tenía las manos fuertemente apretadas y la mirada clavada en el suelo. Carlos no estaba presente, pero su presencia persistía como una sombra. Dejé mi equipaje en el suelo, intentando mantener una voz tranquila. ¿Dónde está la llave de mi casa, papá?, pregunté. Pero la expresión en los ojos de mis padres me dijo que la respuesta no sería sencilla. Mi madre levantó la vista, con los labios apretados. Silas, tu casa. La vendimos, murmuró, con la voz temblorosa. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. Me quedé allí.
Me zumbaban los oídos como si alguien me hubiera dado un puñetazo en la cara. «¿Vendida?», dije, con la voz apenas audible. «¿Vendieron mi casa? ¿Qué quieres decir?». Mi madre apartó la mirada, temerosa de sostener la mía. Mi padre se cruzó de brazos y habló con firmeza. «Necesitábamos el dinero, Silas. Carlos necesitaba un nuevo comienzo, merecía disfrutar un poco. Y yo. Yo necesitaba un auto nuevo». Miré a mi padre como si estuviera viendo a un extraño. «¿Mi casa?», exclamé, con la voz temblorosa de rabia. «Pasé toda mi vida comprándola. Cada billete, cada hora de trabajo, cada callo en mis manos por arreglarla. La vendieron para comprarte un auto y para pagar el viaje de Carlos a las Maldivas». Estaba a punto de gritar, pero mi padre simplemente se encogió de hombros como si fuera algo evidente. «¿Tú siempre estás bien?», Silas respondió. «Tienes un buen trabajo, tienes dinero. Carlos no, él nos necesita». Sentí que la sangre me hervía. «Carlos tiene 30 años. No puede mantener un trabajo por más de 6 meses y ustedes todavía lo miman como a un niño». Me acerqué a mi madre esperando ver algo de dolor, pero ella solo apretó los labios. «No lo entiendes», Silas murmuró. Carlos estaba estresado. Necesitaba unas vacaciones para recargar energías. ¿Unas vacaciones? Me reí amargamente, sintiendo que el mundo se burlaba de mí. ¿Unas vacaciones en las Maldivas en un resort de 5 estrellas con su novia y sus amigos? Y vendieron mi casa para pagar eso y para comprar autos nuevos. Di un paso adelante y agarré la mano de mi madre, esperando que esto fuera solo un malentendido. Pero sus ojos me lo decían todo. La dura e inconfundible verdad. Mi casa artesanal, donde había derramado mi sudor y mis lágrimas, y donde había establecido un jardín de rosas para honrar a mi abuela, de repente pertenecía a otra persona. Mi padre abrió un cajón, sacó un fajo de billetes arrugados y los dejó sobre la mesa. «Esto es lo que queda después de que vendimos la casa», respondió, mirando el dinero. «Casi pierdo el control». Salí furioso de la casa de mis padres, dejando la llave y el dinero. Me negué a volver a hablar con ellos. Tomé un taxi hasta mi antigua casa. Cuando el vehículo llegó frente a la propiedad, sentí que se me rompía el corazón. Los vitrales todavía estaban allí, pero las cortinas habían cambiado. Mi jardín de rosas se veía extraño, como si alguien lo hubiera estropeado. Salí del vehículo, me paré en la puerta y luego los vi. Una pareja de ancianos regando las plantas en el patio delantero. La mujer levantó la vista, me sonrió y saludó. «Hola», dijo con voz amable. «¿Puedo ayudarte?». Sentí la garganta seca. «Esta era mi casa», expliqué, con la voz temblorosa. El hombre dejó de regar y me miró con asombro. «¿Tu casa? ¿Eres Silas? Le compramos esta casa hace un mes a tus padres. Dijeron que te habías mudado al extranjero para vivir». Di un paso atrás, con la mente dando vueltas. Mis padres no solo vendieron mi casa. Mintieron, inventando una historia para excusar sus actos. Regresé al taxi, sin saber qué hacer. Me puse en contacto con Orión, mi mejor amigo de la universidad y ahora abogado junior. «Orión, necesito verte ahora mismo», respondí con voz ronca. Orión accedió a reunirse conmigo en una cafetería local. Allí, le conté toda la historia. Desde el costoso viaje de Carlos a las Maldivas, su auto nuevo, el auto nuevo de mi padre, y lo más impactante de todo, que mi casa había sido vendida a mis espaldas. Cada sílaba se sentía como una navaja cortando mi corazón. Pero traté de mantener la calma, pensando que Orión podría ayudarme a encontrarle sentido a todo. Orión escuchó con el ceño fruncido y una mirada contemplativa. Cuando terminó, golpeó suavemente sus dedos sobre la mesa, como si organizara mis palabras en su cabeza. «Silas», comenzó Orión, con voz lenta pero firme. «Tu casa no es solo propiedad personal, ¿verdad? Quiero decir, mencionaste que usaste una parte del fondo fiduciario de tu abuelo para comprarla, ¿correcto?». Asentí, sintiendo un destello de luz en la oscuridad. El fondo fiduciario de mi abuelo Tadeo. Había utilizado una parte del fideicomiso para dar el pago inicial de la casa, pero aún estaba sujeta al fideicomiso, y yo era el fideicomisario principal hasta los 35 años. «Si tus padres vendieron la casa sin tu consentimiento, eso podría ser ilegal», respondió Orión, con los ojos iluminados, «pero no estoy seguro de los términos específicos del fideicomiso. Necesitas reunirte con el abogado que lo maneja, el señor Lisandro, ¿verdad? Es un abogado experimentado y conocido por ser justo. Estoy seguro de que puede ayudarte a buscar justicia, pero necesitarás reunir pruebas, documentos, contratos, cualquier cosa que demuestre que hicieron esto a tus espaldas». Me senté allí con el corazón latiendo a 1000 por hora. Los comentarios de Orión fueron como un salvavidas en medio de la tormenta. Recordé vagamente haber hablado con mi abuelo sobre el fideicomiso y cómo quería asegurar los bienes para la próxima generación. Creía que había incluido una disposición de protección,
declarando que cualquiera que robara intencionalmente activos del fideicomiso perdería su herencia. ¿Crees que tengo una oportunidad?, pregunté, con la voz temblorosa. Orión me agarró del hombro y me miró con firmeza. Busca al señor Lisandro. Reúne pruebas. Estoy seguro de que tienes un caso sólido aquí. Salí de la cafetería con la mente a 1000 por hora, pero con un rayo de esperanza. No solo había perdido mi hogar, había perdido mi sentido de seguridad y confianza en mi familia. Pero si Orión tenía razón, y podía probar que mis padres y Carlos habían ido demasiado lejos, tal vez podría recuperar lo que era mío. Me vino a la mente la imagen de mi jardín de rosas, pero se nubló por la expresión fría de mi padre, la mirada evasiva de mi madre y la sonrisa engreída de Carlos en Instagram. Apreté las manos, con la determinación ardiendo en mi interior. Creían que podían quitarme todo y salir ilesos. Estaban equivocados. Desenterraría la verdad y los haría pagar. Llamé rápidamente al señor Lisandro, el abogado a cargo del fideicomiso de mi abuelo Tadeo. Solo lo había visto unas pocas veces. La última vez fue cuando tenía 25 años, cuando me explicó las condiciones básicas del fideicomiso y me permitió usar parte de los fondos para comprar mi casa artesanal. Su voz en el teléfono era tan profunda y calmada como la recordaba, pero hubo un tono de preocupación cuando le dije que necesitaba verlo de inmediato. «Silas, ¿estás bien?», preguntó. No respondí, con voz ronca. «Necesito su ayuda. Ha pasado algo grave». Acordamos reunirnos en su oficina en el centro. Una pequeña estructura con paneles de roble pulido y olor a papel viejo. Cuando entré, el señor Lisandro se levantó de detrás de su escritorio. Su cabello blanco y sus gafas redondas lo hacían parecer un personaje de novela clásica. Me estrechó la mano, su mirada era penetrante y cálida. «Siéntate», Silas me instó, señalando la silla de cuero frente a él. «Dime qué está pasando». Respiré hondo, intentando contener las emociones que amenazaban con desbordarse. Le conté todo, incluyendo mi viaje de trabajo de 6 semanas a Europa, las fotos de Carlos en las Maldivas, el nuevo automóvil de mi padre y la noticia más impactante. Mis padres habían vendido mi casa sin consultarme. Dijeron que necesitaban el dinero para que Carlos tuviera un nuevo comienzo. Continué, con la voz temblorosa de rabia, pero esa era mi casa, señor Lisandro. Usé dinero del fideicomiso de mi abuelo para comprarla. ¿Cómo pudieron venderla sin mi permiso? El señor Lisandro escuchaba con la mano apoyada en la barbilla y sin apartar la mirada de mí. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento antes de levantarse y caminar hacia un archivador en la esquina de la habitación. Sacó una gran carpeta cubierta de cuero marrón oscuro, con fideicomiso Tadeo Rowan elegantemente grabado en la portada. Silas susurró, con voz baja pero pesada, «Esa casa no es solo tu propiedad personal. Pertenece al fideicomiso, y tú eres el único fideicomisario hasta que cumplas 35 años, si tus padres la vendieron sin tu permiso, es un asunto grave». Mi corazón se aceleró, como si un rayo de luz hubiera penetrado la oscuridad. «¿Qué tan grave, señor?», Lisandro, pregunté, bajando la voz a casi un susurro. Abrió la carpeta, hojeó un par de páginas y luego señaló un párrafo resaltado. «Déjame explicarte, el fideicomiso claramente declaró. Cuando cumplas 35 años, los activos del fideicomiso se distribuirán de la siguiente manera. Tus padres, Roberto y Mabel Rowan, reciben 550.000 euros cada uno. Tu hermano, Carlos Rowan, también recibe 550.000 euros, y tú, Silas, recibes 1 millones de euros. Tienes acceso total a esos 1 millones antes de cumplir los 36, tal como hiciste cuando usaste una parte para comprar la casa. Pero tus padres y tu hermano solo pueden recibir sus partes cuando tú cumplas 36 años, y solo si cumplen con los términos del fideicomiso». Asentí, intentando asimilar la información. «¿Y si no cumplen?», pregunté, dándome cuenta de que la respuesta lo cambiaría todo. El señor Lisandro me miró directamente a los ojos, con una mirada tan afilada como una espada. «Hay una cláusula muy clara en el fideicomiso, Silas. Cualquier beneficiario que falsifique, malverse o venda activos del fideicomiso sin el consentimiento del fideicomisario, o sea tú, perderá inmediatamente su herencia. No solo pierden su parte, sino que también podrían enfrentar consecuencias legales dependiendo de los detalles de sus acciones». Me quedé asombrado, como si el suelo bajo mis pies se hubiera movido. «Pierden su herencia. Mis padres tienen 550.000 euros, al igual que Carlos. Todo podría desaparecer como resultado de lo que habían hecho». Recordé las palabras de mi abuelo. «Tu fuerza es tu mayor activo». ¿Era este su método para protegerme, para preservar lo que yo había creado? Entonces, ¿me está diciendo que si puedo probar que falsificaron documentos o malversaron la casa, lo pierden todo?, pregunté. Mi voz temblaba, no de miedo, sino por una extraña combinación de angustia y placer.
El señor Lisandro asintió. Exactamente. Pero necesitamos pruebas, Silas. Documentos, contratos, firmas, cualquier cosa que demuestre que actuaron a tus espaldas. Si falsificaron tu firma o usaron medios ilegales para vender la casa, no solo podríamos recuperar la propiedad, sino también activar la cláusula de pérdida de herencia. Hizo una pausa y me miró con comprensión, pero necesitas prepararte. Esto no es solo un asunto legal. Es tu familia. ¿Familia? La palabra me atravesó el corazón. Mis padres, quienes me habían criado, me habían traicionado. Carlos, el hermano que yo esperaba que madurara, estaba involucrado en esta estafa. Me dolían los ojos, pero me negué a llorar. Lo entiendo, señor Lisandro, respondí, con la voz más estable de lo esperado. ¿Qué tengo que hacer a continuación? El señor Lisandro me puso la mano en el hombro, de la misma manera que solía hacerlo mi abuelo. Necesitas reunir pruebas, respondió. Averigua cómo vendieron la casa, quién la compró y cómo se firmó el papeleo. Si hay algún indicio de falsificación, firmas, notarios falsos, cualquier cosa, tendremos motivos para actuar. Te apoyaré en cada paso del camino, desde presentar una demanda hasta hacer cumplir las cláusulas del fideicomiso. Pero tienes que ser fuerte, Silas. Esto no será fácil. Asentí. Sentí una oleada de determinación como nunca antes. Recordé mi casa artesanal, el jardín de rosas que había plantado para conmemorar a mi abuela y las noches que había pasado intentando establecer mi vida. Me lo habían quitado todo, pero no los dejaría ganar. Encontraré las pruebas, respondí, con voz de acero. Y recuperaré lo que es mío. Al salir de la oficina del señor Lisandro, sentí como si estuviera entrando en una batalla. El sol seguía brillando intensamente, pero había una tormenta dentro de mí. Saqué mi teléfono, y le envié un mensaje a Orión. Tenías razón, el fideicomiso tiene una disposición de protección. Necesitaré tu ayuda. No estaba seguro de por dónde empezar, pero sabía una cosa, no me detendría hasta que saliera a la luz la verdad. Recordé a mis padres, a Carlos, y cómo solían hacerme sentir inadecuado y sin valor. Asumían que me quedaría en silencio, aceptaría la pérdida y seguiría adelante, pero no tenían idea de que yo era el nieto de Tadeo Rowan. El hombre que me enseñó que la verdadera fuerza residía en la voluntad, y mi voluntad se había convertido en un fuego inextinguible. Decidí comenzar por el punto más doloroso, mi casa artesanal. Necesitaba reunirme de nuevo con Isolda y Darío, la pareja de ancianos, para profundizar en la transacción. La última vez que me paré frente a la casa y vi que se habían mudado, lo único que supe fue que mis padres la habían vendido usando una firma falsificada mía. Pero quería más información. ¿Quién se reunió con ellos? ¿Cuáles eran los papeles y si había alguna pista adicional? En el camino hacia allá, apreté los puños, intentando resistir la sensación de que mi corazón estaba siendo aplastado. La casa artesanal se asomaba frente a mí, con sus familiares vitrales y el jardín de rosas, que había sido recortado de manera desigual, como una herida sin sanar. Llamé a la puerta con el pulso acelerado. Isolda abrió. Sus ojos me reconocieron al instante y su sonrisa de bienvenida ahora estaba teñida de preocupación. Silas, has vuelto, murmuró, con voz suave pero tensa, como si supiera que no estaba allí para saludar. Pasa. Entré a la sala de estar donde Darío estaba sentado con un periódico en la mano. Sus ojos se posaron en mí con aprensión. Señor Silas, murmuró, dejando la página a un lado. ¿Qué hay de nuevo? La última vez mencionó algo sobre la casa. Todavía no estamos seguros de lo que está pasando. Respiré hondo, intentando mantener una voz firme, pero sin poder ocultar mi determinación. Isolda, Darío, lamento molestarlos de nuevo, pero necesito saber más sobre la venta. Creo que mis padres falsificaron documentos para vender esta casa. Necesito pruebas para recuperar lo que es mío. Isolda y Darío intercambiaron miradas. Luego ella se levantó y sacó una pila de papeles de un cajón. No queremos meternos en problemas, respondió Isolda en voz baja. Ellos, tus padres y tu hermano, dijeron que te ibas a mudar al extranjero y necesitabas vender rápido. Trajeron un contrato de transferencia con tu firma y documentos notariados. Pagamos en efectivo y todo se finalizó en unos pocos días. Agarré los papeles, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El contrato de venta estaba a nombre de mi padre, Roberto Rowan, y el documento de transferencia estaba supuestamente firmado por mí, pero esa no era mi firma. Se parecía bastante, pero los trazos eran temblorosos e inconsistentes, como si alguien hubiera intentado duplicarla. Esta no es mi firma, expliqué, con la voz entrecortada. Darío frunció el ceño. También proporcionaron un documento notariado, confirmando que todo era legal. No teníamos motivos para sospechar lo contrario. Pedí permiso para fotografiar los documentos, sintiendo que había descubierto la primera pieza del rompecabezas. Isolda me miró,
con los ojos llenos de preocupación, si estás diciendo la verdad, nosotros también somos víctimas, pagamos la casa y nos mudamos. Si algo anda mal, necesitamos saberlo. Asentí y prometí mantenerlos informados. Salí de la casa con una mezcla de alivio y una rabia ardiente. Mis padres habían falsificado mi firma, pero necesitaban más pruebas para unir todo. Cuando regresé al alquiler temporal que había tomado, contacté de nuevo a Orión, aceptó ayudarme a analizar los documentos y me aconsejó buscar papeles similares en la residencia de mis padres. Si se llevaron documentos originales de tu casa, es posible que todavía los tengan, añadió. La idea de volver a la casa de mis padres me hizo estremecer, pero me di cuenta de que no tenía opción. Necesitaba enfrentarlos. No para discutir, sino para actuar discretamente. Fui a la casa de mis padres una mañana, sabiendo que estarían haciendo las compras. Me colé dentro y desbloqueé discretamente su archivador. Adentro había montones de documentos, facturas, contratos y papeles de seguros. Mi pulso se aceleró cuando descubrí una carpeta etiquetada Residencia de Silas. La abrí y encontré lo que buscaba: copias del contrato de transferencia, documentos notariados y notas escritas a mano. Reconocí la letra de mi madre, números, fechas y un mensaje que decía: oferta todo en efectivo, rápida y limpia. El papel notariado, sin embargo, me heló la sangre. El notario fue descrito como Juan Thompson, aunque su firma era descuidada y poco profesional. Fotografié todo, lo devolví con cuidado a su lugar y me fui antes de que mis padres llegaran. Tenía casi suficientes pruebas, pero quería saber el papel de Carlos en todo esto. Él no era simplemente el destinatario de las ganancias de la venta. Podría haber sido parte del complot. Volví al Instagram de Carlos y miré sus fotografías de las Maldivas. En una fotografía, se le veía con una persona desconocida frente a una oficina de bienes raíces. Hice zoom y reconocí el emblema de una firma inmobiliaria local. Esta era la pista. Fui a la oficina de bienes raíces disfrazado como un posible comprador de vivienda para obtener información. La agente, Selena, estaba lista para ayudar. Cuando desvié la conversación hacia la casa artesanal, ella asintió. Ah, la casa en la calle Roble. Fue un trato rápido. El vendedor fue Carlos Rowan, quien dijo que su hermano se mudaba al extranjero y necesitaba vender rápido. Encontramos un comprador en efectivo de inmediato. Mantuve una expresión tranquila a pesar de que la ira hervía en mi interior. ¿Carlos se encargó de todo él mismo?, pregunté. Selena asintió. Él trajo todo el papeleo, incluyendo la firma de su hermano y los documentos notariados. No teníamos motivos para dudar de él. Salí del lugar con la mente dando vueltas. Carlos no solo estaba al tanto de la venta, él fue quien la hizo. Mi padre falsificó la notarización. Mi madre falsificó mi firma. Carlos manejó la transacción. Habían trabajado maravillosamente juntos para quitarme todo, pero cometieron un error clave. No tenían idea de que la casa estaba relacionada con el fideicomiso, y yo tenía al señor Lisandro de mi lado. Me comuniqué de nuevo con el señor Lisandro, y le envié todas las pruebas, incluido el contrato con la firma fraudulenta, el documento notariado sospechoso y la información de la agencia inmobiliaria. Lo revisó por teléfono, con voz calmada pero decidida. Silas, esto es evidencia sólida. Una firma y una notarización falsificada son violaciones legales graves. Podemos presentar una demanda para reclamar la casa, y la cláusula de pérdida de herencia se activará, pero necesitas estar seguro de esto. Una vez que procedamos, tu familia nunca volverá a ser la misma. Me quedé en silencio, pensando en mis padres, en Carlos y en las cenas familiares que ahora eran solo recuerdos. Ellos destruyeron nuestra familia primero, señor Lisandro, le informé. Solo estoy recuperando lo que es mío. Él estuvo de acuerdo y prometió preparar la documentación necesaria. Mantén la calma, Silas me aconsejó. Haremos esto de la manera correcta. Cuando colgué, me paré frente al espejo de mi habitación de hotel, mirándome. Ya no era el Silas de hace 6 semanas, el que pensaba que su familia nunca lo traicionaría. Era alguien nuevo, forjado por el sufrimiento y la determinación. Recordé a mi abuelo, mi jardín de rosas y mi casa artesanal. Lo recuperaría todo. No por mí, sino por la promesa que le hice. La verdadera fuente de fuerza es la fuerza de voluntad. Después de hablar con el señor Lisandro, supe que tenía suficientes pruebas. El contrato de transferencia con una firma falsificada, el papeleo notarial falso y la confirmación de la agencia inmobiliaria de que Carlos facilitó la venta. Sin embargo, presentar una demanda no era suficiente. Quería que mis padres y Carlos enfrentaran la verdad frente a toda la familia. Incluidos los parientes que me vieron crecer y escucharon a mis padres presumir de su niño de oro, Carlos. Quería que vieran las repercusiones de sus acciones, no a través de una fría carta legal, sino en persona, en una situación ineludible.
Me puse en contacto con la tía Calixta, la hermana mayor de mi madre, que siempre fue honesta y directa. Era el único miembro de la familia que alguna vez había elogiado mis esfuerzos, diciendo que mi abuelo estaría orgulloso de mí. Tía Calixta, dije por teléfono, manteniendo mis emociones bajo control. Quiero organizar una reunión familiar. Invita a todos, tías, tíos, primos. Tengo algo importante que decir. Hizo una pausa, reconociendo la seriedad de mi voz. Silas, ¿pasa algo malo?, preguntó. Yo simplemente dije, necesito que todos estén allí. Lo explicaré más tarde. Elegí un fin de semana y pedí prestada la casa de la tía Calixta para el evento. Le informé que era una actualización familiar tras mi viaje de negocios. No entré en detalles, pero le dije a mi madre que quería hacer las paces tras nuestros recientes conflictos. Mi madre, ya fuera por remordimiento o por la confianza de que yo había aceptado la pérdida de mi casa, consintió rápidamente. Eso es bueno, Silas murmuró, aliviada. La familia necesita unirse. Carlos estará feliz de ver a su hermano mayor, apreté la mandíbula, ocultando mi rabia. No sabían que este evento no pretendía promover la reconciliación. Se trataba de revelar la verdad. Llamé al señor Lisandro y lo invité a asistir como amigo de la familia. Él aceptó y se presentó con los documentos del fideicomiso y la documentación que yo había reunido. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto frente a toda la familia, Silas?, preguntó, con voz baja pero ansiosa. Esto será un gran shock. Asentí en el teléfono. Ellos eligieron este camino, señor Lisandro. Solo los estoy ayudando a ver a dónde conduce. El día de la fiesta, llegué temprano a la casa de la tía Calixta para ayudar a preparar las mesas y la comida. Me miró con los ojos llenos de preocupación. Silas, ¿estás bien? Pareces diferente. Le dediqué una sonrisa extraña y le froté el hombro. Estoy bien, tía Calixta. Hoy es un día importante. Los miembros de la familia comenzaron a llegar, incluyendo al tío Luciano, primos y algunos conocidos cercanos de la familia. Todos reían y se abrazaban como si fuera una reunión normal, pero mi corazón latía como el de un guerrero preparándose para pelear. Llegaron mis padres, mi padre llevaba ropa nueva. Mi madre vestía un vestido azul claro, su sonrisa era forzada, pero lucía confiada. Carlos llegó tarde, entrando con su típico aire arrogante y usando una camisa de lino blanco similar a la de sus fotos de las Maldivas. Me palmeó el hombro y dijo en voz alta, hermano mayor, has vuelto. ¿Cómo estuvo Europa? No te enojes por lo de la casa, la vida es demasiado larga para eso. Lo miré a los ojos y vi su arrogancia libre de arrepentimiento, solo asentí con una leve sonrisa. Sí, Carlos, la vida es larga. Después de que todos se reunieron alrededor de las mesas del patio trasero, me puse de pie sosteniendo una copa de vino, pero sin beber. La animada charla se calmó y todos los ojos se volvieron hacia mí. Gracias a todos por venir hoy, dije, con voz suave pero resonante. Acabo de regresar de estar 6 semanas en Europa trabajando en un proyecto importante, pero hoy no quiero hablar de trabajo. Quiero hablar de la familia, de la verdad, de la confianza y de lo que nos hacemos unos a otros. Mi madre me miró con preocupación en los ojos. Mi padre se cruzó de brazos y frunció el ceño. Carlos sonrió con suficiencia, esperando una disculpa o una reconciliación. Dejé la copa de vino y saqué una pila de papeles de mi maletín. Incluía copias del contrato, el documento notariado falsificado e imágenes de la agencia inmobiliaria. Cuando me fui de viaje, les pedí a mis padres que cuidaran mi casa artesanal, dije, con voz lenta y fría. La casa que compré con mi sudor, mis lágrimas y parte de los fondos del fideicomiso del abuelo Tadeo, pero cuando regresé, descubrí que mis padres la habían vendido sin preguntarme. Surgieron murmullos en la mesa. La tía Calixta se tapó la boca con los ojos muy abiertos. Algunos primos intercambiaron miradas confundidas. Mi madre se levantó, con la voz temblorosa. Silas, ¿qué estás haciendo? Este no es el lugar para esto. Levanté la mano, haciéndole una señal para que se sentara. No, mamá. Este es exactamente el lugar. Todos necesitan saber la verdad. Levanté los documentos. Este es el contrato de transferencia de la casa. Tiene mi firma, pero yo no lo firmé. Este es un documento notariado firmado por alguien llamado Juan H. Thompson, pero la firma es falsa. ¿Y esto? Saqué mi teléfono mostrando la foto de Carlos frente a la oficina de bienes raíces. Es la prueba de que Carlos facilitó la venta, mintiendo y diciendo que yo me mudaba al extranjero por trabajo. El aire se volvió pesado. El rostro de Carlos palideció y forzó una risa. ¿Qué? ¿Qué estás inventando, Silas? No saques esto de proporción. Lo miré fijamente, sintiendo cómo surgía toda mi tristeza y mi ira. ¿Inventando? Deja que el señor Lisandro lo explique. Le hice una seña al señor Lisandro,
que estaba sentado tranquilamente al final de la mesa, se puso de pie sosteniendo los documentos del fideicomiso. Su voz era baja, pero imponente. Soy el abogado que administra el fideicomiso de Tadeo Rowan. Me informó que la casa artesanal pertenece al fideicomiso, siendo Silas el único fideicomisario. Venderla sin su consentimiento fue ilegal, pero lo que es más grave, el fideicomiso tiene una cláusula clara. Cualquiera que falsifique, malverse o venda los activos del fideicomiso perderá inmediatamente su herencia. Los jadeos resonaron en toda la mesa. Mi madre se cubrió el rostro. Mi padre se quedó inmóvil, con las manos temblando. Carlos golpeó la mesa y dijo, ¿de qué estás hablando? Es solo una casa vieja. El señor Lisandro lo miró con dureza. No solo la casa, Carlos. Usted y sus padres han perdido 550,000 euros cada uno del fideicomiso. Un total de más de 1 millón de euros, además de una cabaña de vacaciones en el bosque. Además, falsificar firmas y notarizaciones es un delito penal. Enfrentarán consecuencias legales. Se hizo el silencio, interrumpido únicamente por el suave susurro del viento en el patio. Mi madre se tapaba el rostro, reprimiendo las lágrimas. Mi padre se acercó al señor Lisandro y exigió ver los documentos del fideicomiso. Carlos volvió a golpear la mesa. ¿Qué? ¿El abuelo tenía tanto dinero y se lo dejó todo a Silas? ¿Por qué nadie me lo dijo? Se volvió hacia mí con los ojos inyectados en sangre. Silas. Lo sabías, y no dijiste nada. ¿Qué tan egoísta eres? Miré a Carlos como si estuviera viendo a un niño mimado. Egoísta, dije, con un tono frío pero afilado como una espada. Trabajé toda mi vida para demostrar que era digno de la confianza del abuelo. Tú, Carlos, solo recibías limosnas de mamá y papá, viviendo del engaño. El abuelo me puso a cargo del fideicomiso porque creyó que lo usaría sabiamente. Y ahora todos ustedes se han despojado a sí mismos de su propia herencia. Mi madre corrió hacia mí, me tomó de la mano y lloró. Silas, lo siento, no sabía lo del fideicomiso. Solo quería ayudar a Carlos. Eres su hermano mayor, puedes perdonarnos, ¿verdad? Puedes compartir la herencia como estaba planeado. Mi padre se volvió y suplicó, Silas, somos familia. No puedes dejar que lo perdamos todo de esta manera. Piénsalo bien. Carlos intervino, con una voz casi suplicante. Hermano, por favor piénsalo. Una herencia de millones no es cualquier cosa. Mi madre tenía lágrimas en los ojos. Mi padre tenía un semblante derrotado. Y Carlos mostraba una ira juvenil. Una parte de mí quería perdonar, abrazar a mi madre y decir que todo estaba bien. Pero entonces recordé mi jardín de rosas, mi casa artesanal y las palabras de mi abuelo, tu fuerza es tu mayor activo. Ellos habían decidido traicionarme. Carlos fue elegido por encima de la justicia. Ustedes no son mi familia, respondí, con un tono tranquilo pero tajante. La familia no roba los sueños de los demás. Mi madre se dejó caer en una silla, y sollozó desconsoladamente. Mi padre la abrazó, incapaz de sostener mi mirada. Carlos salió furioso del patio, murmurando maldiciones. Los otros miembros de la familia me miraron. Algunas personas asintieron, otras se marcharon en silencio. La tía Calixta se acercó, y me puso una mano en el hombro. Hiciste lo correcto, Silas respondió. Tu abuelo estaría orgulloso. Mientras todos se iban, me quedé en el jardín viendo el atardecer teñir de oro el cielo. El señor Lisandro me acarició el hombro. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo. Los documentos legales están listos. Recuperaremos tu casa y ellos pagarán el precio. Asentí, pero no me sentí victorioso. Solo había vacío donde alguna vez existió mi afecto por mi familia. Me sentí como atrapado en un torbellino en los días posteriores a la reunión familiar. El señor Lisandro y su equipo legal actuaron rápidamente, presentando una denuncia en el tribunal por cargos graves de firmas falsificadas, notarización falsa y uso indebido de los activos del fideicomiso. Pasé horas en su oficina revisando cada documento y evidencia que había obtenido, desde el contrato de transferencia falsificado hasta las notas escritas a mano de mi madre. Desde el papeleo notarial falso hasta la confirmación de la agencia inmobiliaria sobre la participación de Carlos. Cada pieza era un cuchillo que me recordaba la traición y, al mismo tiempo, representaba un paso hacia la justicia. La policía actuó con rapidez. Una mañana, el señor Lisandro me llamó. Silas, han abierto una investigación penal. Tus padres y Carlos han sido citados para interrogatorio. Me senté en la silla de mi habitación de hotel, con las manos temblorosas mientras sostenía el teléfono. Mi mente se llenó de imágenes de mi madre sollozando en la reunión, mi padre con la cabeza agachada y Carlos marchándose furioso. No quería que fueran a la cárcel, pero tampoco podía permitir que evitaran los castigos. ¿De qué se les acusará?, pregunté, con la voz apenas audible.
El señor Lisandro respondió con tono firme pero claro. Tus padres enfrentan cargos por falsificación y fraude. Carlos está acusado de complicidad y de beneficiarse de los ingresos del delito. Tenemos pruebas sólidas, Silas. Asentí, aunque él no podía verme. ¿Qué pasa con mi casa?, pregunté. El señor Lisandro me informó. Estamos trabajando con los compradores, Isolda y Darío. Ellos también son víctimas, por lo que el tribunal puede anular la venta y reembolsarle su dinero. Recuperarás tu casa, pero tomará unos meses. Colgué y miré por la ventana. La luz del sol brillaba tanto como el día que regresé, pero ya no se sentía cálida. La investigación avanzó más rápido de lo que esperaba. Describí mi viaje de negocios, la conmoción al enterarme de que habían vendido mi casa y las pruebas que había reunido. El oficial, un hombre de mediana edad con comportamiento severo, tomó notas detalladas. Hemos revisado el documento notariado, me dijo. La persona identificada como Juan H. Thompson no existe en el registro notarial. La firma en el contrato de transferencia también ha sido confirmada como falsificada mediante análisis caligráfico. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Qué significa eso?, pregunté. El oficial me miró con un tono tranquilo pero contundente. Tus padres serán acusados de falsificación y fraude. Podrían enfrentar libertad condicional y restitución de daños. Tu hermano Carlos será acusado de complicidad, y tendrá que devolver todo el dinero que usó de la venta de la casa, incluidos los costos de su viaje a las Maldivas. Salí de la comisaría con la mente dando vueltas. Libertad condicional, restitución, reembolso. Las palabras resonaban en mis pensamientos como una canción oscura. No quería perder a mi familia, pero tampoco podía perdonarlos. Habían elegido este camino, robar mi sueño para satisfacer la pereza de Carlos. Recordé las palabras de mi abuelo, tu fuerza es tu verdadero activo. Tenía razón. Mi fuerza no estaba en la casa, estaba determinado a buscar justicia. En las semanas siguientes, mi familia se desintegró. Mis padres fueron debidamente acusados y condenados a 3 años de libertad condicional y a una importante orden de reparación de daños, la mayor parte de la cual provenía del producto de la venta de mi casa. Se vieron obligados a hipotecar su propia casa, donde yo crecí, para pagar la deuda. La tía Calixta me informó que mi madre lloraba todas las noches, mientras mi padre se sentaba inmóvil frente a la televisión. Carlos sufrió castigos más severos. El tribunal le ordenó reembolsar el costo total de su viaje a las Maldivas, más de 20.000 euros, y lo castigó por su participación. Carlos se vio obligado a enfrentar la realidad cuando nuestros padres ya no le brindaron apoyo financiero y se quedó sin fondo fiduciario, sin empleo, sin hogar y con una deuda tremenda. Lo vi una vez mientras caminaba por una cafetería en el centro. Estaba sentado allí con una camiseta andrajosa, con los ojos sombreados por el teléfono, discutiendo sobre solicitudes de empleo. Cuando me vio, apartó la mirada y no pudo sostenerme la vista. No me detuve. No tenía nada más que decirle. El señor Lisandro finalmente se comunicó conmigo después de 5 meses. El tribunal anuló la venta de la casa artesanal. Isolda y Darío recibieron un reembolso y la casa fue devuelta legalmente a mi nombre. El día que recibí las llaves, me paré frente a la casa. Una mezcla de euforia y tristeza se apoderó de mí. Los vitrales permanecían intactos, pero el jardín de rosas se había marchitado debido a la negligencia. Cuando entré, la familiar fragancia a madera llenó mis sentidos, pero ya no era lo mismo. La casa había sido mi sueño, pero ahora llevaba las cicatrices de la traición. Pasé días limpiando y restaurándola a su antigua gloria. Sin embargo, cada fractura en la pared y cada ladrillo en la chimenea servían como un recordatorio de lo que había perdido. No solo era propietario, sino que también confiaba en mi familia. Me paré en el jardín mirando las plantas de rosas marchitas y preguntándome si podría revivirlas o a mí mismo. Mi familia ya no era la misma. La tía Calixta se mantuvo en contacto, pero los otros familiares se distanciaron. Algunos primos llamaron para expresar sus condolencias, pero nadie mencionó la reunión. Mis padres intentaron contactarme, y me dejaron mensajes de voz con disculpas, pero no respondí. No era que me negara a perdonar. Es que no estaba listo. Tal vez algún día me siente a hablar con ellos, pero no ahora. Carlos desapareció de mi radar. Escuché que se había mudado a otra ciudad, y que estaba haciendo trabajos ocasionales para pagar sus deudas. Una parte de mí se sentía mal por él, pero una parte mayor me recordaba que él había elegido esa ruta, pudo haber madurado y valerse por sí mismo, pero en cambio eligió vivir del engaño. Me senté en el porche de mi casa artesanal con una taza de café frío en la mano. La casa volvía a ser mía, pero no era lo que había esperado. Era un trofeo, un símbolo de mi voluntad, y un recordatorio del costo de la justicia. Recordé a mi abuelo, el fideicomiso y cómo me había protegido mucho después de haberse ido.
Me pregunté si él sabía que algún día necesitaría la fuerza que me había dado. Me puse de pie, caminé hacia el patio trasero y comencé a quitar la maleza y a regar los rosales restantes. Quizás florecerían de nuevo. Quizás no. Pero lo intentaría, como siempre lo he hecho. Se había hecho justicia, pero mi viaje no había terminado. Reconstruiría no solo la casa, sino toda mi vida, un paso a la vez. Mientras reparaba la propiedad, comencé a pensar en el fondo fiduciario, el €1.000.000 que recibiría al cumplir 35 años, que ahora estaban a solo unos meses de distancia. Mis padres y Carlos habían perdido su herencia, dejándome con el €1.500.000 y la cabaña de vacaciones, pero no quería quedarme con todo para mí. Mi abuelo me enseñó que la verdadera riqueza no se encuentra en el dinero, sino en lo que dejas en el mundo. Decidí crear la Fundación Tadeo Rowan. Un fondo de becas para jóvenes que, como yo hace 20 años, trabajaban duro y ahorraban cada centavo para alcanzar sus aspiraciones. La lancé utilizando una parte del fondo fiduciario, brindando apoyo para la matrícula a estudiantes que enfrentaban dificultades financieras pero estaban decididos. Mientras firmaba los papeles para establecer la fundación en la oficina del señor Lisandro, sentí la presencia de mi abuelo, como si me estuviera sonriendo. Bien hecho, Silas, imaginé que decía. Esto demuestra verdadera fuerza. El fondo de becas pronto atrajo la atención. Algunas publicaciones locales escribieron sobre mí como el hombre que convirtió la angustia en optimismo. No me gustaba ser el centro de atención, pero cuando recibía cartas de agradecimiento de los alumnos, me sentía orgulloso. Una chica escribió: "Gracias, Silas. Gracias a tu beca, puedo continuar mi educación y convertirme en doctora". Al leer esas líneas, me di cuenta de que mi casa artesanal, el jardín de rosas e incluso mis cicatrices, tenían un significado. Mi familia se convirtió en un recuerdo lejano. Escuché que se mudaron a un pequeño apartamento en las afueras para vivir tranquilamente y evitar a los demás. Mi madre me envió una vez una carta escrita a mano. Su letra era inestable y estaba llena de arrepentimiento. Silas, te pido disculpas. Solo quería ayudar a Carlos, pero me equivoqué. Si puedes perdonarme, haré cualquier cosa. Leí la carta y luego la dejé sobre la mesa durante varios días sin responder. No es que me negara a perdonar. No sabía cómo reparar lo que se había roto. Carlos, por lo que escuché, vivía solo, introvertido y parecía haber cambiado desde que perdió su dinero. No estaba seguro de si realmente lo lamentaba, pero por su bien, esperaba que algún día encontrara su camino. Una tarde, me senté en el porche de mi casa artesanal con una taza de café caliente en la mano, mirando hacia el jardín de rosas que ahora florecía vibrante de nuevo. Los pétalos rojos brillaban a la luz del sol, un recordatorio de que la vida puede restaurarse incluso después de las heridas más graves. Esta casa, que antes había representado mi ambición, ahora era un signo de perseverancia. Había perdido a mi familia, pero había descubierto la fuerza que mi abuelo siempre dijo que poseía. Recordé mi viaje, desde la conmoción de escuchar que mi casa había sido vendida, hasta los días silenciosos de investigación, y luego enfrentar a mis padres y a Carlos frente a la familia. Falsificar firmas para robar propiedades no es algo común. El aspecto más terrible es que puede provenir de las personas más cercanas a ti. Sin embargo, mi historia demuestra que la justicia y la verdad siempre prevalecerán. Mis padres y Carlos pagaron un precio, no solo en efectivo, sino también en honor y confianza. No estaba contento con ello, pero no me arrepentía de haberme defendido. Me puse de pie, entré y puse un antiguo retrato enmarcado de mi abuelo sobre la chimenea. En la fotografía, él sonreía con los ojos brillantes. Como si supiera que yo tendría éxito. Gracias, abuelo, susurré. Luego volví al jardín, tomé la regadera y comencé a cuidar los otros rosales. Mi vida, al igual que este jardín, continuaría floreciendo.